Hola, hola, ¿cómo vamos? Estadística. Ahora vamos a ver sobre las medidas de dispersión. Que vamos a ver en esta clase, pues entender qué son las medidas de dispersión y aprender cómo calcularlas y cómo se utilizan en la arquitectura. Aquí vemos una dispersión de datos que están juntos o sino datos que están separados, ¿no? Esta es una dispersión de datos. Justamente vamos a ver cómo medirlos. Las medidas de tendencia central que vimos en los videos anteriores permiten conocer el dato central o más representativo de un conjunto de datos, pero no indican qué tan dispersos están. Por eso vamos a revisar estas cuatro medidas más comunes, ¿no? El rango, que ya lo hemos visto anteriormente, que es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo en un conjunto de datos. Obviamente, mientras más cerca esté el cero, es que hay menos dispersión. Varianza, el promedio de las distancias al cuadrado de cada dato a la media, ¿no? La varianza y la desviación estándar pues, están enlazadas, dado que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y de una medida de dispersión que está en las mismas unidades que los datos. La desviación estándar más o menos nos da el rango, el margen de error, se podría decir así, de la media. El coeficiente de variación es la desviación estándar expresada como porcentaje de la media y es útil para comparar la dispersión entre el conjunto de datos con diferentes unidades o escalas. El rango. Rango es la medida que la dispersión más sencilla se define como la diferencia entre el valor más alto y más largo, y el valor máximo y el valor mínimo, ¿no? ¿Cómo lo aplicamos en la arquitectura? Pues para entender la variabilidad en diferentes aspectos de un proyecto. Por ejemplo, si estamos considerando terrenos, el rango de los tamaños de terrenos para entender la variabilidad de los bienes disponibles. De manera similar, si estamos comprando costos de materiales, pues el rango de los costos puede dar una idea de la variabilidad de los precios, ¿no? Si el valor estos valores son bien dispersos, pues te sale un valor pues grande. Si estos valores son casi similares, pues el valor es pequeño, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos una lista de costos, 7 proyectos, tenemos aquí de tanto, 150.000, 180, 260, 240, 290, 310, pues los ordenamos, como ven aquí los ordenamos. El rango menor es 150.000, el rango menor es 310.000 y tenemos una variación de precios de 160.000, es decir que hay una variabilidad de 160.000 en los costos de construcción de los proyectos considerados, 160.000. ¿Qué pasa si nosotros quitamos los dos primeros y los dos últimos? Que entre el 3, el 4 y el 5, ¿sí? Y quizás la variación de precios sea menor. Bueno, la varianza es otra medida de dispersión que indica cuánto se alejan los valores de un conjunto de datos respecto a su media. Tenemos dos maneras de calcular la varianza. Si es de la población, pues es sigma al cuadrado, está símbolo de sigma al cuadrado por la población, es justamente la sumatoria, ¿no? De los datos de igual 1 hasta n, de qué edad, de la resta al cuadrado de x sub i, ¿sí? Menos u. U después es mu, es la media de la población, ¿no? Al cuadrado dividido para n. En cambio, si es para la muestra, es s cuadrado es igual, así se denomina, ¿no? La varianza. Igualmente, la sumatoria de igual 1 a n, la sumatoria de los valores de x sub i menos x barra. Cuando utilizamos x barra, es una muestra, ¿no? Elevado al cuadrado sobre n menos 1. Esa es un poco la diferencia, es decir, hacemos por cada valor de xi menos x barra al cuadrado y vamos sumando hasta el final, ¿no? Esa es la varianza. La división estándar, similar a la varianza, simplemente es la raíz cuadrada, ¿no? de la varianza, ¿no? Como vemos aquí. Igualmente, si es la población, es sigma, la raíz cuadrada, pues por eso me sale sigma a la 1. Y si es una muestra, pues es a la 1, ¿no? Ya. Es una medida de dispersión de datos. Recuerden, la desviación estándar. ¿Cuál es la diferencia? La varianza se considera más en la teoría inferencial, mientras la desviación estándar se utiliza más en las aplicaciones. En la arquitectura, la varianza puede ser útil para analizar la variabilidad de proyectos. El tema está que la varianza nos genera pues unidades al cuadrado, ¿no? Porque si se dan cuenta que es al cuadrado el tema. Entonces se nos hace más complicado, quizás un poquito confuso, identificar o observar bien el tema de esta dispersión de datos, ¿no? Veamos otro ejemplo, ¿no? Digamos que tenemos 7 proyectos diferentes. Aquí pues ya se los ha ordenado, ¿no? Del menor al mayor. Ponemos los datos aquí, son 7 datos.
sacamos la media. ¿Cuál es la media? Simplemente sumo estos 7 datos y lo divido para 7, porque es n, y me sale pues este valor, 235. ¿Qué hago? Simplemente hago la resta de 150 menos 235.000 y me da esto. 180.000 menos 235.000 me da este valor de aquí. 220 menos 235.000 me da menos 15.000. 240 menos 235 me da 4.000. Si ven, aquí ya vamos cambiando al positivo. 260 menos 235.000, 24.000. 290 menos 235.000, 54.000. 310.000 menos 235.000, 74.000. Esto es x sub i menos x barra, ¿no? El cuadrado pues me sale este valor de aquí, 1710. ¿Cómo saco la varianza? Ya tengo la suma dividido para n menos 1. Recuerden que n era 7, 7 menos 1 es 6. Entonces lo que hago es dividir este valor de 19.761 millones, dividido para 6 y me da 3.225 millones. Recuerda que como es al cuadrado, pongo valor al cuadrado. En cambio, la desviación estándar es esto pues al cuadrado. Por eso ustedes ven aquí una raíz cuadrada. Entonces cojo la raíz cuadrada de la varianza y me da 57.404. ¿Qué me dice esto? Entonces, x barra es 235.000, recuerda la media, ¿no? Y aquí viene más menos y el margen de error. Esta es la desviación estándar. Es decir, el valor de esos proyectos varían de 200, la media, $235.000 más o menos $57.000. Esa es un poco la explicación de la desviación estándar. El coeficiente de variación. Entonces, el coeficiente de variación es una medida de dispersión relativa que relaciona la desviación estándar sobre el valor absoluto de x barra, ¿no? El valor de x barra, recuerden que el valor absoluto lo que hace es me genera un valor siempre positivo y por 100 porque es un porcentaje. ¿Cómo lo aplico en la arquitectura? Justamente se puede utilizar para comprar la variabilidad de los costos entre diferentes tipos de edificios, ¿no? Para comprar la variabilidad del uso de energía entre diferentes edificios. Veamos un ejemplo, ¿no? Tengo aquí los costos de construcción de edificios residenciales en miles de dólares. Tengo 5 edificios. Tengo el costo en miles de dólares. La media es 178 y la desviación estándar es 20.8, ya la calculamos, ¿no? O sea, estos edificios están entre 178.000 más o menos 20.8 mil. En esta tabla 2 tenemos el costo de construcción de edificios comerciales de C160 igualmente, valores, ¿no? 240.000 la media y 16.000 la desviación estándar. ¿Qué sucede aquí? Para los edificios residenciales yo tengo el valor, ¿no?, de la desviación estándar, que es 20.8 mil dividido por 168, que es la media, me sale que tiene un valor de 11,7% el coeficiente de variación. En cambio, en los edificios comerciales, de 16.2, que es la desviación estándar para 240, me sale 6,75%. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de los costos de construcción de los edificios comerciales son generalmente más altos, los costos de construcción de los edificios residenciales presentan una mayor variabilidad, ya que su coeficiente es más alto, ¿no? Es decir, varía en un 11.7%, en cambio estos edificios comerciales varían en un 6.75%. Digamos, esa es la diferencia o esa es la utilidad del coeficiente de variación. Ejemplo general, tengo el rango, se puede utilizar para entender las variabilidades en los costos de construcción. Se está considerando ofertas de varios contratistas. El rango te da una idea de la diferencia entre la oferta más alta y la más baja, ¿no? La varianza es un proyecto de diseño arquitectónico, podemos querer saber cuándo varían las áreas de las habitaciones dentro de una casa. Entonces, calculando la varianza de las áreas, podemos obtener una media de esta dispersión. La desviación estándar, tenemos la cantidad de materiales utilizados, podemos obtener cuánto se espera que varíe el uso de materiales de un proyecto a otro. O el coeficiente de variación pues nos indica, pues, comparando en este caso costos de construcción de dos tipos de diferentes edificios, residenciales y comerciales, como vimos en el ejemplo, cuál tiene mayor variabilidad de sus costos, que se puede calcular el coeficiente de variación para cada tipo y compararlos, ¿no? Bueno, este ha sido, recuerden que tenemos libros, revistas en el tema de libros y realizan esta encuesta, ¿no? Hasta luego, gracias.